Tan cómodo, Está ¿no? muy cómodo, la verdad. Pero bueno, mira, ya inició. Ahorita que empiezan a conectarse de volada, como tú estás en el micrófono, créeme, se escucha bien chido, ¿eh? La calidad del Bueno, audio bueno. es, es, Probando, probando. es bastante buena. Entonces ya Aquí, empezamos. 2, 3, 1, 0. Cero, probando, probando. Ahí está. Hola, buenas noches. Un gusto saludarlos. Como ya saben, vamos a empezar a hacer nuestros viernes de Facebook Live sobre educación especial. Y bueno, pues aprovechando más que nada, pues para felicitarte, maestra de álgebra, por el Día del Maestro. Y Gracias. muchas felicidades a los maestros y aprovechamos el día, pues más que nada los maestros que se enfrentan día con día a esta situación cuando se les presentan niños y saber distinguir en qué momento un niño realmente tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad y bueno, pues desde nuestra área ver de qué manera podemos abordar. Como les dije hace unos días, pues yo definitivamente en esa área yo me encuentro frito, así que mejor elegir prácticamente a quienes son expertos en la materia. Así que dudas que vayan saliendo, pues ¿qué dice? Escucha un poco bajito. A ver. ¿Cómo que se escucha un poco bajito? Ya está todo el volumen. Ya está todo el volumen. Bueno, bueno. ¿Cómo se escucha la maestra álgebra? Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, entonces el tema del día de hoy va a ser trastorno por déficit de atención e hiperactividad, a los puntos importantes que nosotros vamos a abordar aquí el día de hoy, del área cognitivo-conductual, del área del psicoanálisis. Yo no puedo aportar mucho en esta área, pero del aspecto psicoanalítico, qué es lo que sucede con los padres, ¿no? Yo siempre me voy a enfocar a los papás, pero aquí la experta en niños pues es la maestra álgebra. Y bueno, maestra, te están felicitando muchas personas por el día del maestro. Gracias. Y La moto. Los tamales. ya está, los tamales, el del camote. Bueno. Entonces, maestra, sobre el déficit de atención e hiperactividad, aproximadamente estos niños, ¿cuántos atiendes tú? Que tú abordas aquí en Reconexión Integral, ¿qué tan frecuente es que llegue un niño aquí a Reconexión por trastorno por déficit de atención e hiperactividad? Ok. Principalmente agradecerte que estés interesado en estos temas. Es un poco extraño que haya médicos, psicoanalistas, neurólogos, pediatras, en abordar temas que tengan que ver mucho con la realidad de las personas. No me voy a enfocar en cuestiones clínicas, creo que este es un día para aprovechar. Por supuesto. Y dar, ¿no? Sí. Dar a las mamás, ya sea una estrategia o un comentario, una sugerencia, una experiencia, ¿no? Okay. Te agradezco muchísimo. Es la idea. Sinceramente, porque siempre estás muy atento de estos temas de educación especial y qué bueno que un psicoanalista como tú, tan preparado como tú, esté interesado en los temas de educación especial. En déficit de atención con hiperactividad, como lo comentaba anteriormente en otros videos, es muy raro encontrarlo, Okay. Más de lo común. Pero creo que se han sobrediagnosticado, ¿no? Si yo no te pongo atención, no tengo un contacto visual contigo fijo, y cuando me estás platicando que para mí la mayor dificultad que yo tengo es tener un contacto físico visual, y nos dispersamos o nos estamos con otras cuestiones mentales o emocionales, tú me puedes estar explicando matemáticas y yo estar pensando en por qué mis papás se divorciaron. Claro. Puedo estar haciendo un ejercicio físico que le ayuda bastante al cerebro, oxigenación, patrón de movimiento, sinapsis, conexión de las neuronas, mielina, todo lo que pones en práctica a nivel neuroquímico cuando haces ejercicio, pero también cuando te sientes bien y cuando reconoces tus emociones. Claro. ¿Cuántos niños se ha atendido con déficit de atención? Considero que es muy difícil que yo me encuentre un niño con déficit de atención. Me tocó mucho tener un poco de experiencia con la doctora Valadez,
en el Hospital de Guadalajara, la UDG, que estaban con una investigación, donde me tocó a mí ser como parte de esa investigación, porque yo hice el programa Delfín, que lleva la universidad, y en su momento llevó mi escuela normalista, el ILAN, porque yo me formé en el ILAN. Ajá. Y se me dio la oportunidad de poder hacer la investigación científica del Delfín, que lo lleva mucho la Universidad Autónoma de Nayarit. Me tocó con la doctora Valadez, fui a su consultorio y me daba cuenta que ella tenía nada más 6 niños. Te estoy hablando hace aproximadamente 7 años, ¿no? Y esos 6 niños, que eran 6 niños piloto, ajá, ella me entrenaba, o nos entrenaba, porque nada más era una maestra de educación especial, una psicóloga, un psicoanalista y otras compañeras que eran en relación a poder documentar, ¿no? Niños aquí en Nayarit, sé que en Europa es el 1 de cada 10. Sinceramente no sé la estadística de cada cuándo se da en Nayarit. No sé si exista un parámetro que pueda medir la discapacidad intelectual, el déficit de atención, la parálisis cerebral, el autismo, necesidades educativas especiales como trastornos de aprendizaje, dislexias, disartrias, disfasias, alteraciones del neurodesarrollo, alteración del neurodesarrollo. Entonces, niños que yo me encuentre con déficit de atención es muy raro, como tal, como decir que ya todos estamos de acuerdo, puro, como especialistas, y yo no me considero especialista, que diga la maestra de educación especial, que soy yo, o que lo detecte el neurólogo, el pediatra, la terapeuta físico, el psicólogo. El déficit de atención aparentemente se puede detectar fácilmente, pero no es así, ¿eh? Okay. Es más lo que he escuchado, lo que he leído, lo que nos hemos especializado, pero sinceramente desde mi trinchera, desde mi ramo, es muy raro que yo encuentre déficit de atención. Lo que sí encuentro es que puedo encontrar un síndrome de Down que venga conmóvido, es decir, aunado a su discapacidad intelectual, a su bajo tono muscular, donde el sistema nervioso no capta igual los estímulos, ajá, por la hipotonía, sí, y que eso haga que tenga un déficit para prestarme atención. Es decir, un parálisis cerebral, un autista, por decirlo autista, pero somos diversos, un TEA, un síndrome de Down, van a tener dificultades en la atención, en la retención, en el seguimiento de indicaciones, en la impulsividad, y no significa que tenga un déficit de atención como tal. Respondiendo a tu pregunta, son muy pocos, muy pocos en realidad los casos que yo me he topado como tal con déficit de atención, porque el déficit de atención, mamá, tienes que saber que no necesariamente aparece cuando me meten a hacer una tomografía como tal. Uh-huh. ¿Cuántas personas hemos encontrado con cáncer? Claro. Que lamentablemente, y mando un saludo a la familia Cisneros, que lamentablemente, aunque la persona se vea vital, tenga una edad buena, se haga chequeos cada mes y que aparezca de repente una enfermedad, un síntoma, hay que investigar si es genético, si es multifactorial, si es ambiental o es de crianza, ¿no? Entonces, esto nos va a servir muchísimo para que las mamás puedan diferenciar que si mi hijo se levanta, cuando yo le estoy dando indicaciones, no es déficit de atención. Que si mi hijo no me hace caso, no es déficit de atención. Hay que evaluar la cultura, la crianza, los parámetros conductuales, gestales, humanistas incluso, claro, y todos los factores que existieron en el vientre. Por eso no hay que meternos tanto a una sintomatología que nos va a ayudar, claro está, a detectar, pero que no va a determinar mi funcionalidad, ni mi nivel de conciencia, ni mi nivel de adaptabilidad. Hay que descartar entonces primeramente a lo que voy, retomando lo de lo que mencionaste, es lo psicosocial. ¿Qué está viviendo el niño?
El niño en casa está viviendo tal vez una situación poco agradable para él y que en la escuela, porque es el maestro el que se enfrenta todos los días a los comportamientos de los niños, identificar si el niño no porque no preste atención de la manera debida, porque no va a significar inmediatamente déficit de atención, sino que lo que está viviendo en casa, algún tipo de duelo o lo que se conoce o lo que conocen algunas personas como la famosa escala de la violencia o cascada de la violencia, que los papás se pelean y alguno de los dos se desahoga con el niño o se desahoga con el perro, o con el hermanito más pequeño. O con el objeto. O con el objeto, o si no tiene con quién desquitarse o desahogarse en casa, va a ser dentro de la escuela. Ok, para mí es muy importante tu plataforma y muy importante lo que podemos poco conocer sobre el trastorno del espectro autista y del déficit de atención y la parálisis cerebral y el síndrome de Down, ¿no? Ahorita en este caso, el trastorno del déficit por atención. Claro. La mamá nunca, aunque le entreguen un electroencefalograma, no lo sabe interpretar. Aunque yo haga un estudio genético para ver si viene del papá, la mamá, la herencia, la cultura, el impacto de esa cultura, tampoco vamos a poderlo en un momento medir rápido. Claro. Lo que la mamá quiere es ver, no un diagnóstico, sino por qué su hijo se comporta de tal manera. No todo es un déficit, lo he comentado muchísimas. Ay, déjame acomodo. Lo he comentado muchísimas veces, no porque yo lo sepa, según mi experiencia. A mí no me creas nada, absolutamente nada. Okay. Todo búscalo, todo interprétalo. Y es lo primero que yo le digo a las mamás y a mis clientes, si lo quieren denominar desde una empresa, y si lo quieres denominar como un clínico, pues paciente. Si lo quieres denominar como un maestro, haciéndolo clínico, pues terapéutico, ¿no? Siempre hay que decirle a la mamá que no va a descubrir específicamente con un estudio si eso no es, ¿sale? Porque el ambiente, como lo dijera Vygotsky, Vygotsky es una de las teorías constructivistas. Vygotsky, ¿qué dijo álgebra? Vygotsky, pues busca ahí qué es Vygotsky. Constructivismo, busca qué es constructivismo. Lo que dijo Sergio, conductismo, busca qué es conductismo. La mamá tiene una herramienta básica que es el teléfono, la computadora, el internet. Ya está sumamente informada, haga o no haga especializaciones, certificaciones o posgrados. El simple hecho de tener un teléfono te da información. Sencillo, ¿no? Entonces, cada una de las alteraciones que se presentan, según mi experiencia, según lo que yo he practicado durante estos 6 años y lo que he estudiado y lo que mis escuelas y mis otros colegas y maestros muy entregados en las carreras te pueden transmitir, ¿no? Que, feliz día del maestro, que el maestro es quien transmite. Claro. Dejamos de enseñar cuando empezamos a aprender, y yo aprendo, en verdad, sinceramente, mucho de ti. Las mamás tienen que saber que nunca van a llegar a ese grado de especialización y que no necesitan una etiqueta. Claro. Que es importante llegar a la fundamentación, si es genético, hereditario, ambiental, cultural, que si fue en la vida intrauterina, que si fue por mi salud mental, higiene mental. O hasta lo que come el niño, ¿no? Lo que come, lo que duerme, lo que se ejercita, Claro. ¿vale? Entonces, para contestar tu pregunta, las mamás no van a llegar a esa asertividad necesariamente como un especialista, porque el especialista no estamos, algunos, no digo que todos, aptos o capacitados para poder transmitir, no porque no lo sepamos, o no se sepa esa información, no sé si es la palabra correcta, no se sepa la información. Creo que todos sabemos y estamos informados que es el déficit por atención, con o sin hiperactividad o con o sin hipoactividad. Porque la gente inmediatamente relaciona, el niño que es demasiado activo tiene un déficit. Entonces claro está, decirle a la mamá, no porque se levanta, no porque la maestra me dijo, no me puso atención, y que la maestra me diga, es muy impulsivo, no quiere compartir, se alebrezca, y luego vamos con la mano.
¿Qué está viviendo? ¿Usted vive violencia familiar? ¿Qué le da de comer al niño? ¿Cuánto tiempo ve la tele? ¿Usted lo deseó? ¿No lo deseó? ¿Lo amamantó? ¿Obtuvo el objeto transicional? Que lo puedes buscar ahí, Winnicott, W, objeto transicional, que nos habla del fallo en la intersubjetividad primaria. Busca intersubjetividad primaria. No es necesario que un clínico le diga a una mamá que su hijo tiene déficit de atención si no me va a dar un abordaje. Perdón, que te interrumpa. La mamá que ya está ahí atrás y que cree que su hijo tiene déficit de atención o que cree que lo que le dijo el neurólogo determina la funcionalidad o conciencia de mi hijo, no tiene nada que ver con quien te está dando el diagnóstico, sino tiene que ver contigo. Entonces es muy importante que la mamá sepa que el déficit de atención es un trastorno psicobiológico donde están involucrados neurotransmisores, neuronas, sistema nervioso, áreas prefrontales, temporales, hipotálamo, principalmente las emociones que vive la mamá. ¿Cuáles emociones vivió la mamá en el vientre? ¿Cuáles emociones vivió la mamá deseando estar embarazada? ¿Cuáles emociones vivió la mamá cuando amamantaba? ¿Y cuáles emociones y qué atención dio a su hijo cuando fue creciendo, ¿no? Primero quitar lo clínico, no porque no sea fundamental, es básico encontrar la fuente, pero que las mamás no tienen por qué estar sumergidas en si fue genético, hereditario. No, es que créemelo, que perdemos tiempo. A ver, ahorita que mencionaste la parte de en el embarazo, ¿cómo fue el embarazo? Para ti, álgebra, ¿cuál consideras que son las condiciones óptimas en las que se debería o sugerirías que se lleve un embarazo para un niño que crezca desde ahí con un neurodesarrollo, pues si no el óptimo, lo más aproximado? Que viva que la mamá, que disfrute el embarazo, ¿de qué manera? ¿En qué condiciones? ¿Cómo lo sugieres tú? Porque de las mamás que nos van a estar viendo, muchas se van a... primero se preguntan, ¿dónde fue el problema? Y cuando tocamos el tema del embarazo, inmediatamente se remontan a su embarazo. Es que yo fui así, yo hice tal berrinche por tal cosa, a mí se me antojaba el mango con chile, o sea, ¿qué recomiendas a las mamis que están embarazadas y las que están recordando su embarazo? ¿Qué hacer mientras que están embarazadas? Lo primero que yo recomiendo es saber que todos desconocemos. En realidad, desconocemos. ¿Sí? No porque no nos hayan explicado la teoría, no porque no hayamos tenido un niño con déficit de atención o no porque no hayamos experimentado. Simplemente porque el neurodesarrollo es evolutivo, evoluciona. Yo le digo a mis pacientes o a mis alumnos, a las mamás de mis alumnos, tú heredas un gen hace 100 generaciones atrás. Sí. Y según la teoría de Darwin, si nos enfocamos a la teoría de la evolución, ¿no? Es que todos heredamos ciertos cromosomas y ciertos genes que nos permiten que nuestra estructura mental, física, anatómica, estructural, neurológica se desencadene como en cualquier otro ser humano. ¿Vale? Sí. Hasta ahí vamos bien. Sí. Y algo que tienen que saber ellas es que la sexualidad, el sexo, no se detiene en ninguna discapacidad. ¿Vale? No porque tenga síndrome de Down no significa que no tenga estímulos intrínsecos que hacen que el pene se erecte, cambios neurobioquímicos como lo es la adolescencia, la preadolescencia, que realmente hacen un cambio neuroquímico y que afectan la conducta. En el caso de la mamá, tenemos que saber que también desconocemos bastante sobre cómo vive una mamá en el vientre a su hijo. Sí.
Yo desconocía tanto y cometí tantos errores con muchísimas mamás antes de conocer esta información, porque antes me consideraba una persona que nada más rescataba la funcionalidad o que rescataba la conducta del niño. Cuando formamos reconexión integral es porque hablamos de una, como lo dice la palabra, reconectar esa integridad que complementa a un ser humano, un ser, saber estar, saber hacer, saber ser y saber estar, saber hacer, saber y saber ser. Claro. ¿No? Cuando yo desconocía esa parte, desconocía que la mamá cuando está embarazada, esos antojos que tiene, esas ganas de vomitar, esa depresión, sí, o ese desánimo, o esas ganas de quererlo ver, no es un factor que sea su culpa. Lo desconocía. Así como yo desconocía el por qué reaccioné de manera impulsiva. Así porque reconozco cuando me duermo el por qué actué como actué en tal día. No conocemos nuestro cerebro, Sergio. claro. No conocemos el sistema nervioso. Apenas. Y nunca voy a poder abrir tu cerebro, aunque el neurólogo me diga que tienes una parálisis cerebral, yo no voy a poder como maestra, docente, abrir tu cerebro y saber si es verdad. Claro. Por lo tanto, lo primero que una mamá en lo que se tiene que enfocar más de la culpa, más que si fue genético o si fue hereditario o si fue ambiental, en lo que se tiene que focalizar la mamá es en lo que ve. Sí. ¿Qué veo? ¿Qué observo? ¿Qué me limita? ¿Qué me obstaculiza a seguir mis metas, mis proyectos, diferenciarme de ser mamá, hija, maestra, profesional y no anclarme nada más a la discapacidad? Las mamás que están embarazadas sufren un cambio impactante a nivel neuroquímico, incluso orgánico, físico. Sí. Y todo eso cambia. Yo nunca he estado embarazada, no es porque no lo deseo, tampoco me niego y no es porque limitemos, ¿no? Pero como profesionales sabemos que si estamos estresados, que si no hacemos ejercicio, que si tenemos malos hábitos, malos pensamientos, higiene mental del pensamiento, Claro. que si mi relación emocional no está favorecida, no necesito embarazarme. Porque si cambia en mí, mi cerebro, en el estado anímico, neuroquímico, cuando estoy embarazada, imagínate qué cambio va a tener el cerebro que apenas estás gestando o el cerebro que apenas estás amamantando. O sea, desde ahí se viene transformando. Claro. Desde ahí. Entonces, una mamá, lo principal que preguntan las mamás cuando van a la consulta, ¿tiene cura? Es lo primero que yo quiero saber si se va a curar. O sea, como si me salió una verruga, me salió un lipoma, me salió alguna enfermedad, de lo que sea, ¿tiene cura? Bueno, primeramente lo que estamos hablando aquí, dentro del déficit de atención, descartar qué es lo que está viviendo el niño, descartar que no sea algo que sea principalmente del de casa o también dentro de la escuela, porque lejos de que sea hiperactividad, tal vez el niño está protestando. Por ejemplo, en alguna ocasión, me llevan a veces a mí niños, y bueno, yo lo dirijo con alguien que sí ya tiene niños, porque sabes que yo no veo niños, digo, pues ya está aquí, pues vamos a ver a dónde te lo puedo redirigir, con la persona adecuada, ¿no? Pues, entonces, resulta que un niño que se va con su madre porque tiene una nueva pareja, el niño cuando estaba viviendo solamente con su mamá, con la familia con la que él crece, cuando tiene una nueva pareja mamá, el niño de repente se empieza a portar mal, grita, hace berrinche y la mamá dice, es que se empezó a portar mal de la nada. Digo, a ver, pues vamos a ver qué fue lo que sucedió. El niño, si el adulto se le dificulta mucho verbalizar lo que siente, si para empezar al adulto se le dificulta demasiado verbalizar así tal cual lo que está sintiendo, claro, la madre se desespera, y hablo de la madre porque pues, es la que convive la mayor parte con el niño.
le exigen al niño que diga, pero ¿qué sientes? No me platicas, no me hablas. Oye, espérame, le estás hablando como que si es un adulto. Le estás haciendo preguntas como que si el niño sabe verbalizar bien. Pues mira, me pasó esto por tal cosa, específicamente en este momento, a tal segundo. No. Cuando me empiezo a ahondar en el tema, pues resulta que pues, si el niño se porta bien en todos lados y solamente en un lugar es donde existe un mal comportamiento, pues señora, el niño está protestando. El niño no es hiperactivo, no es grosero, porque usted dice, el niño es grosero. Inmediatamente ya viene la etiqueta, el niño es grosero, cuando lo que estaba haciendo el niño era protestar, porque lo que estaba viviendo no le estaba gustando. Entonces cuando un niño está triste, o se cierra, o se abre demasiado, inmediatamente se está portando mal. Si lo abordamos desde el enfoque psicoanalista, podríamos decir que el déficit de atención va orientado desde la desatención Ajá. de una otra forma con el contacto visual y que está orientado a la cuestión emocional, psicomental de la persona que está gestando, ¿no? Sí, claro. Si lo hablamos del conductismo, si lo hablamos desde la situación gestal, dependiendo del enfoque en que nos vayamos vaya la redundancia, a enfocar, ¿no? Pero la mamá no ocupa enfoques. No, quiere soluciones. La mamá no ocupa saber si eso no es genético hereditario. Pues bueno, hay mamás que sí. Hay mamás que se centran 5 años en saber si la parálisis cerebral fue hereditaria, ocasionada y buscar un factor, sea ambiental, genético, psicoanal, lo que sea. Sí. Pero se enfoca en eso y se ancla. Eso también aumenta el déficit de atención. ¿Por qué? Porque no estás focalizada, atendiendo ni a nivel emocional ni psíquico, porque estás escuchando que tu hijo tiene una afectación. Y lo dice Mario Puig. Busca en internet Mario Puig. No ocupo decir todo su historial. Que tuve la fortuna del One Center en México de escucharlo y que para escuchar los 50 minutos basta pero de lo que yo te puedo aportar desde mi experiencia y lo que yo he podido aprender es de que todo parte, mamá, desde la situación de la crianza, ¿no? No lo digo yo, aparte de Mario Puig, Pedro Lain, Francisco de la Mora, Álvaro Pascal, ¿quién otro? Patricia Zabaleta, Patricia Gallo, muchos autores que te puedo dar y que tú puedes buscar. Lo que quiero decir no es porque yo lo estoy fundamentando, claro. Yo lo aprendí y yo lo implemento y según lo que yo vivo, y por eso te puedo dar una explicación según mi experiencia. Pero, la mamá lo que tiene que saber es que el comportamiento que ve en su hijo, la desatención que ve en su hijo, la impulsividad que ve en su hijo, la falta de discriminación auditiva, visual, verbal que ve en su hijo, el 70% después de que nace está orientado a la crianza. El 70%. Porque hay un estudio que impacta con la cultura, la programación verbal y que impacta con la crianza, sí. Y que impacta mucho con el sueño, el alimento y lo que la madre vivió en la vida intrauterina. Imagina que yo estuviera embarazada, que no lo descarto, y que fumara. Tú vas a decir, no puede haber mamá que fume en el embarazo. Hay mamás, no que son culpables, que desconocen que fumar, en verdad lo desconocen, no son culpables, desconocen que fumar. Sí. Hay mamás que quisieron sacarlo. Tenemos experiencias, expedientes, que utilizaron alambres, pastillas, ¿cómo se llama esto? El té de ruda. De las curanderas. Obviamente, si yo me alcoholizo, si yo tomo, si yo fumo, estando gestando, es lo mismo gestar que estar taladrándote en el sufrimiento, que estar no queriendo desearlo. Ajá. Porque como lo he dicho, el ser es un ser completo.
Hay muchos cambios neuroquímicos que se viven día tras día. Claro. Día tras día se llaman eventos postraumáticos. Bueno. La emoción hace un evento postraumático y eso te pueden hablar los psiquiatras. Que un saludo para Daniel Montoya Moya, psiquiatra en la Ciudad de México, nos enseña esta parte. Tu emoción como madre puede, mejor pregúntatelo, puede acrecentar el déficit o puede generar un déficit y no de atención. Cualquier déficit. De hecho, el primer trauma del ser humano es saber si fue deseado o no, para empezar. Tú ya le preguntaste a tu mamá si fuiste deseado o no. Pues yo creo que no le he preguntado, pero... Hay que preguntarlo porque eso va a cambiar, no nada más la plasticidad cerebral, se llama confrontación, lo saben los neurólogos, lo saben los psicoanalistas, tú lo haces con tus pacientes. Todos los días. Pero como le comentaba a mis pacientes del día de hoy, nunca lo has aplicado para ti. Claro. Cuando uno vive el déficit, yo te puedo decir que yo tengo déficit de atención. Y no porque yo lo diga, porque me lo hacen saber. Te puedo decir que tengo una reeducación emocional deficiente. No porque yo te lo diga, porque lo vivo. Sí, por supuesto. Me pueden decir que soy impulsiva. No porque yo diga, ay, qué impulsiva soy. Me lo hacen saber. El mundo te lo sabe. Entonces, nos desarrollamos en un ambiente que determina, según las personas y según la cultura, la economía incluso de la cultura. De hecho, la psicoanalista François Dolto, o Dolto, siempre he tenido conflicto, como se dice, es que el ser humano, la persona no se convierte en persona solo por sí misma. La persona se convierte en persona cuando convive con las demás personas, porque nos enseñan a ser personas. Pero déjale una pregunta que por aquí nos hizo, ¿cómo? Nubia. Dice, entonces, ¿hay características específicas para detectar el TDAH o cómo podría darme cuenta? Bueno, si hablamos de características, sintomatología. Sí. Supongamos que yo fuera psicólogo. Abro mi DSM-5, en el DSM-5 que salió en el 2013, la nueva nomenclatura del déficit de atención, no del déficit de atención, del trastorno del espectro autista. En el DSM anterior del 2013, porque el DSM-5, que es un manual, mamá, te explico. El DSM-4. Es como, pues, como lo que llevan los maestros. Ya ves que tu maestro lleva que su guía de aprendizaje. Sí. El psicólogo lleva también su guía de diagnóstico, un ejemplo, ¿no? En el DSM-5, mamá, es imposible etiquetar, aunque este DSM-5 lo hagan hechos científicos, neurólogos, lo que tú quieras, que tú no conoces ni yo conozco. Y que todo lo etiquetaron. ¿De dónde viene el DSM-5 para empezar, no? Porque los psiquiatras adoptan modelos que otros psiquiatras en otros países no están adoptando, igual que los maestros, igual que los psicoanalistas, ¿no? Entonces, hay un manual que no te puede etiquetar toda la diversidad del ser humano. Yo lo acabo de comentar, somos un ser completo, tienes muchas esferas. La socialización, la comunicación, tienes la crianza, la familia, la genética, tu sistema nervioso, tus áreas cerebrales y tienes tus experiencias culturales, verbales y visuales. Pero, ¿qué dice el DSM-5? Pues que si mi hijo es impulsivo, característica. Ajá. Que si mi hijo no regula esa impulsividad, adiós moto, que se escuchó, que no regula esa impulsividad, que no me atiende, que no me sigue indicaciones, que no tiene permanencia, que no sabe estar, o que simplemente es disperso a su entorno, eso no significa que sea déficit de atención. Pero es una de las características que podríamos encontrar en un manual cuadrado, como se creía que era el cerebro cuadrado. ¿Tú crees que todas las destrezas y todos los déficits emocionales que tú y yo tenemos, que todas las experiencias culturales que tú y yo tenemos de crianza, y que todas nuestras cuestiones anatómicas,
genéticas, filogenéticas, van a venir encuadradas en un diagnóstico. Muy difícilmente. Difícilmente, y tú lo sabes, y yo lo sé, y lo sabemos todos, ¿no? Pero esas son las características. ¿Cómo lo puedes ver en tu casa sin ser clínico? O sea, sin ser un especialista o sin nunca haber documentado. No ser ajeno por completo en el al área. déficit de atención. Para mí, en lo particular, en mi experiencia, que ya te expliqué lo clínico, que existen muchísimas pruebas neuropsicológicas, pero principalmente existen pruebas estandarizadas, el WIS, Denver, Raven, ustedes son. Las pruebas Banetta, las pruebas Banfe, y muchísimas pruebas, ¿no? Pero, en mi casa, mi hijo destruye sin sentido y sin motivo sus juguetes. Sí. Mi hijo, cuando entra a una impulsividad o algo que no tiene planeado o anticipado, me agrede, me invade, es muy demandante. Oye, me pasan los zapatos de tu papá para que los pongas en la cama, y el niño, para empezar, no agarra los zapatos. O tienes que ser muy insistente. O sea, cuando la mamá nota algo atípico, ojo, atípico, Sergio, no que tenga que ver con su crianza. No es lo mismo a que yo le diga, Santiago, tráeme los zapatos de tu papá y ponlos allá arriba de la mesa. No. ¿Te estás ocupado con No el se teléfono? vale a que llegue y llegue de trabajar, estresada y a ver, tú, no. No se vale a que tú y yo nos divorciemos como pareja, o que yo no haya querido tener el niño y que tengamos un conflicto interno emocional y que nunca termina. No se vale que tú y yo seamos esposos y ni siquiera hemos formado un plan de límites. Claro. Sabiendo que tú trabajas más de 12 horas y yo trabajo más de 12 horas. Y luego también yo quiero hacer aquí una Hay aportación. que determinar si es ambiental o si realmente... La diferencia de los niños de guardería a los niños que llegaron a preescolar viviendo solamente con la abuela, el abuelo o con mamá, no es lo mismo, porque muchas mamás tienen el miedo, es que si lo llevo a guardería, me lo van a tratar mal, ahí lo muerden, ahí le van a pegar. Ok, es cierto, ha habido casos, por supuesto que sí, pero es lo que se enfrenta con otros niños. Y no es lo mismo un niño que llega a preescolar y que ya conoce el comportamiento de otros niños porque estuvo en guardería, que un niño que llega a preescolar y que solamente conoce el ambiente de casa, conviviendo solamente con adultos, y en el momento de cuando llega al preescolar, el niño no sabe cómo interactuar. Entonces no hay un déficit, el niño no lo ha aprendido. Así de claro como lo estás explicando. Si yo no pongo en uso mi cerebro y las neuronas que se ponen en uso cuando hago ejercicio, se debilitan. Por supuesto. Si yo no pongo en uso esas neuronas y esas áreas prefrontales del cerebro que se ponen en uso cuando leo, se debilitan. Porque no las estás poniendo en uso. La obesidad es una de las principales características. La hipoactividad es una de las principales características. La depresión, la ansiedad y el estrés. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la mamá tiene que saber que en realidad sí hay un cambio neuroquímico. Claro. Que a lo mejor no va a poder detectar ella, pero que sí lo puede aminorar y lo puede prevenir. ¿Cómo? Asegurándote que tu hijo no tenga alteración de sueño. Asegurándote que tu hijo no tenga alteración alimenticia. Y lo platicaba con mis pacientes ahora. ¿Qué es una alteración alimenticia en un déficit de atención con hiperactividad? Tengo que saber que los alimentos están sumamente relacionados con la impulsividad, con la alteración de sueño y con la conducta, incluso con el pensamiento. Imagina una persona alcohólica, imagina una persona adicta, imagina una persona todo el tiempo neurótica, imagina una persona todo el tiempo deprimida. Son cambios del cerebro. Sí. Eso no determina que se quede así,
¿vale? Entonces es muy importante que la mamá, lo primero que tiene que hacer antes de etiquetar, aunque me hayan dado un diagnóstico, es observar. Y yo a las terapeutas, de hecho, hoy compartí esa parte. Observa. Observa, y lo comparto con las mamás en la sala. Esto tiene que ver con tu crianza. ¿Crees tú que tenga que ver con la genética? ¿Crees tú que es porque durmió tarde? ¿Crees tú que es por el alimento que le estás dando en la noche? ¿Crees tú que sea porque vio que sus papás se... ¿Crees tú que...? O sea, la mamá tiene una gama, por decirlo así, un espectro de posibilidades principales a observar antes de llegar a un clínico, para que ella misma saque esa caja de herramientas, que tenemos dos tipos de cerebro, y que el primer cerebro es este que ubicamos, el segundo son los intestinos, pero que sabemos que el cerebro tiene una caja literal que se llama caja de herramientas. ¿Tú crees que yo ya puse en práctica mi caja de herramienta materna si no he sido madre? Va a cambiar en mí. Por supuesto. Un montón de cosas que ahorita estoy diciendo y que después voy a decir otras. Sí, de hecho, aquí entra lo que menciona Freud con el principio del placer y el principio de realidad. Lo que me genera placer cambia mi forma de ver la realidad. El día que eso me deja de generar placer, la forma de ver la realidad se va modificando. Y lo habla mucho Mario Puig, ¿no? Y él dice, nuestra percepción está alterada. Claro. Si yo te preguntara, como le digo a las terapeutas y como lo aprendí de él cuando fui a sus conferencias, es, si yo te preguntara ahorita, y si tú hubieras sido una persona del año 500, 600, 700, y te preguntara, oye Sergio, ¿tú crees que la Tierra es plana o redonda? Plana. Plana, porque es lo que ves. Claro. Pues, ¿cómo vas a decir que es redonda? Yo compartí un video en la mañana que decía que yo trabajé en la sierra. Y yo cuando le explicaba en la reunión de papás, que éramos 9, le explicaba, la Tierra está suspendida en unos gases que y empezaba a explicar el sistema a lo que puedo explicar de la Tierra, ¿no? Y que, lo que te acordaste de geografía. Lo que me acordaba. Y luego me decía el maracame, o lo que viene siendo en ese momento la persona encargada de la comunidad, porque hablaban mucho. Claro. La cultura determina. Mucho. Y me decía, maestra, usted está loca. Don Rey, que yo sé que no ve el internet, pero yo le mando saludos por la radio. Don Rey, claro que existe. No. Y aunque le mostraba los libros y le decía, esta es la Tierra, aquí estamos adentro y ahí vivimos un montón de cosas, él en la vida, a sus 50 años, había bajado a la ciudad. Él siempre había vivido en esa comunidad. Claro. Me impactó a mí como maestra, como docente, como ser humano, el poder experimentar otro tipo de culturas, no nada más nacionales, sino internacionales, y otro tipo de estudios, ¿no? El déficit de atención con hiperactividad, la mamá tiene que saber que no nada más pasa en México, pasa en todos los países, y que todo el mundo está viendo cómo solucionarlo, cómo abordarlo, al igual que en la parálisis cerebral, el autismo y el síndrome de Down y la discapacidad intelectual, aunque sean muy comunes escucharlos. Sí, claro. Mamá, no des alimentos que tengan que ver con un color, sea cual sea, en gelatina, lo que sea que tú quieras, mientras no sean naturales, porque la maestra álgebra dijo que color verde no. Pero bueno, si le das un licuado de nopal, adelante. O sea, al licuado que nos hacemos por la mañana verde, o sea, no tiene nada de malo, mientras sea natural. Que sepas que es natural. Pero lo que no tienes que consumir es colorantes, amarillos, verdes, rojos, azules o naranjas. En nada, escuchen mamás, que tenga que ver con gelatina, jugo, dulces, galletas, postre. Está comprobado, una vez llevamos a DIF, a un especialista, Albita, saludos, cómo ella explicaba cómo viven
en la vida gástrica, voy a decir el sistema gástrico, un niño autista un alimento y un niño con parálisis cerebral un alimento y el niño con síndrome de Down un alimento. Yo, álgebra, no te consumo todos los alimentos y no por eso tengo déficit de atención. Claro. Y no por eso tengo alteración alimenticia. Pero sí sé que la coca, sí sé que el refresco, que el café, que el pan todos los días y que no hacer ejercicio me pone obesa, me pone inactiva y que esos alimentos pues no me son benéficos, claro, ni para mí en mi emoción, ni para mí en mi organismo. Y además el tipo de vida sedentaria. Así es. A ver, déjale otra pregunta que por aquí me están haciendo y que lo hace bien. Real SJ dice, para diagnosticar es necesario tomar en cuenta una entrevista en donde se preguntan diversos aspectos. Bueno, esto es más comentario que... Pero léelo para saberlo. Una entrevista en donde se preguntan diversos aspectos. ¿Qué dice? Además de aplicar pruebas psicométricas que nos proporcionen indicios de ello. Claro está, ¿eh? Dejen contexto esa... Qué bueno que estés interesado en esos temas, ¿eh? Qué bueno que haya gente conectada porque habíamos dejado de hablar del déficit de atención y hablamos del TDAH, luego de la ansiedad y luego que la salud mental y luego que la pandemia. Qué bueno que tomen los temas. Sí, claro. Principalmente es cierto si eres clínico. Yo como álgebra no soy clínica, soy maestra de educación especial y te puedo comentar muchas pruebas, tamizajes, cuestionarios, suplementos que te puedan dar indicios. Eso no determina la intervención y tu diagnóstico o mi diagnóstico o tu diagnóstico no determina la flexibilidad del cerebro. Es una base según tu DSM-5, es una base según lo que tú sabes, lo que tú has estudiado, por más especializaciones que tengas. Sí. Tengo el gusto de conocer como al doctor Velázquez, que tiene 7 cédulas profesionales. Tú dices, no inventes, ¿cuándo yo voy a tener 7 cédulas? ¿Cuándo voy a tener 7 especializaciones o 7 maestrías? Algún día, ojalá yo pueda. Pero eso no le da solución a la mamá. Sí es importante la prueba estandarizada porque lo imitamos de otros países. No tienen las pruebas estandarizadas de Alemania, no tienen las pruebas estandarizadas de Rusia, ni de China, ni de Japón. No tienen las pruebas estandarizadas que dice el Hospital de Psiquiatría. No tienen las pruebas estandarizadas que dice el Hospital de Medicina, el Hospital de Neurología, el Hospital de Pediatría en el déficit de atención. Es un tema tan amplio, como somos tan diversos, Sí. que ocupa una observación clínica, un desenvolvimiento en la entrevista, desde claro está, como él lo dice, o ella lo dice, o ese profesional lo dice. Obviamente, yo en mis consultas, porque no soy médico, puedo decirle en mis entrevistas o en mi plática con los papás, yo duro 1 hora y media y duro 3 días evaluando. Lo primero que preguntas, claro está, ¿fue deseado? ¿Fue planeado? ¿Peso? ¿Perímetro craneal? ¿Situación vida intrauterina? ¿Factores de riesgo? Ojo. Factor hereditario, factor ambiental, prueba psicométrica, suplementos psicométricos, especializaciones y detección en el abordaje. Son indicios. Yo tengo déficit de atención, no porque sea diagnosticada, simplemente yo sé que yo no me concentro, no presto atención como tal, no tengo contacto visual. Y eso no determina mi funcionalidad. Por supuesto. Va a dejar de existir la etiqueta cuando nos demos cuenta que somos miles y miles y miles y miles de individuos, de seres humanos tan diversos, que con todo respeto no puedes etiquetar en un parámetro. Y si vas fuera de ese parámetro, es atípico. Y si no es atípico, es humanista y es ambiental. Sí, hay que evaluar todo, pero no determina. Déjame leer alguna otra. Tengo 2 preguntas. ¿Existe alguna teoría psicoanalítica que dé explicación del TDAH? Mi pregunta sería, ¿existe
alguna teoría psicoanalista, conductual, gestal, humanista, conductista, que explique la totalidad del individuo, del cerebro, no te enfoques en una teoría, porque no somos una teoría. Yo no soy conductista nada más. Yo no soy psicoanalista nada más. Yo no soy gestal. Yo soy ambiente, soy cultura, soy genética, soy un sistema nervioso, soy áreas cerebrales, soy una familia según mi crianza y soy un impacto según mi intención y mi sistema y mi evolución de ese misma, porque el sistema evolutivo, como le dijera Darwin, traemos una cuestión evolutiva que determina el ambiente. Sí, claro. Y nosotros no determinamos nada, está la psique. Y la psique es una estructura mental tan amplia que dime tú si Freud, Biloca, Ángel Rivière con la teoría de la mente, Víctor da Fonseca con la psicomotricidad, Robert Rigard con la motricidad y Pedro Lain desde la medicina nos puede enfocar que el individuo se enfoque solamente en un enfoque. Son estudios que nos hacen evolucionar en la comprensión del individuo, pero no nos determina un solo enfoque, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, regreso a la pregunta porque de repente me perdí. Yo también me pierdo, no te preocupes. Llega un momento de la vida en el niño que esto disminuye. ¿Aproximadamente en qué etapa, en qué edad? Principalmente la detección temprana. Ok. Si a mí me hubieran dicho que yo en mi adolescencia iba a sufrir cambios neuroquímicos y hormonales, si a mí me hubieran explicado la función de mi cerebro, si a mí en segundo de primaria me hubieran dicho qué es el ser, a qué me voy a dedicar y qué puedo ser en mi potencialidad, obviamente la prevención y la detección temprana disminuye la sintomatología. Tú me ves funcional, que trabajo, que dirijo o que tengo amigos. Eso no significa que no tenga déficit de atención. Sino que es un esfuerzo el que se realiza para... Yo considero que la prevención y la detección temprana es primordial. No dejo de tener déficit, sino que me vuelvo más funcional. No controlando, sino aprendiendo a vivir con mi déficit. ¿Yo para qué quiero que una persona con parálisis cerebral sea como yo? ¿Yo para qué quiero que una persona con parálisis cerebral tenga la conciencia que yo tengo? Ajá. Yo voy a orientar a esa persona, a esa psique y a ese movimiento según sus necesidades. Porque seguimos queriendo normalizar y ese es el problema. Mira, somos diversos. No hay nadie normalizado. Género, cultura, discapacidad, alteración de neurodesarrollo, genética. Existen más de 3,000 síndromes genéticos. Existen muchísimos síndromes multifactoriales. Y existen miles de trastornos mentales que no me doy cuenta que tienes un trastorno, ni que yo me doy cuenta que tengo un trastorno, porque sinceramente no han medido la población como Sergio, ni han medido mi población, pero llegamos a una media. La normalización dejó de ser un estándar. Que levante la mano el psicólogo, el neurólogo, que diga, yo estoy normalizado. ¿A qué? ¿A cómo? ¿Tú cómo vives la discapacidad? O sea, tampoco yo la vivo. Yo no tengo discapacidad. Yo puedo despedir a mis pacientes y decir, nos vemos mañana. Eso no significa que yo viva la discapacidad. Otra cosa es que podemos aprender del de la discapacidad o del de cualquier trinchera. Aprender, transmitir, comprender, sensibilizarnos, pero nunca la vas a vivir. No, igual otra persona no. Y eso no significa que desconozcas. Claro. No significa que no sepas, no significa que no seas un especialista. Sí. Hay que dejar de etiquetar. La etiqueta empezó, que me pongan ahí, y yo le doy la contestación también, según lo que yo sé. Las etiquetas. ¿Cuándo empezó el DSM-5? ¿Cuándo empezó el CIE-10? ¿Cuándo empezó las pruebas neuropsicológicas como el A2, como el BEAME, como el Denver? Somos una evolución. A como vamos evolucionando y conociéndonos, pues van a salir más investigaciones porque apenas estamos descubriendo el cerebro. ¿Quién descubrió la cuestión del cerebro?
Empezó Einstein, empezó Pedro Line, empezó todos los que son neurocientíficos. Dime tú si ya se descubrió todas esas conexiones. Yo le explicaba a las mamás en la mañana. La fascia, que es la piel pesa aproximadamente 1,7 kilos. Y tiene una longitud aproximadamente de 1 metro a 2 metros de longitud. Cada uno de ese, ¿cómo podríamos decir? Cuadrado cúbico de cada pedacito de piel tiene 5,000 conexiones, tiene neurotransmisores, tiene dendritas que conectan automáticamente nuestro cerebro. Eso es lo que hace la piel. Ahora imagínate el organismo, ahora imagínate el alimento, el sueño, cómo se estabiliza. O sea, somos un todo, no se puede decir nada más que tengo déficit de atención, pues ya mi hijo se va a quedar así. Sí disminuye la sintomatología si la detectas a tiempo. Si no la detectas a tiempo va a ser como yo, impulsiva, irritable, no mides, te quemas, no te duele, te sobas rápido, o sea, es decir, cada sintomatología tiene que ver con diferentes cosas. Ahora, en adultos, ¿qué tan frecuente tú consideras que es bueno, te has enfrentado o has visto que es en adultos? Yo creo que es la mayor población. La mayor parte, más que los niños. Sí, más que los niños. Yo creo que el déficit de atención con hiperactividad, como lo es el trastorno del espectro autista, se pueden prevenir mucha sintomatología por la crianza. Una cosa es que el adulto lo sabe encubrir más. El adulto aprende a pasarlo desapercibido. Tú te vas a dar cuenta si yo tengo déficit de atención, me estoy comportando, tengo autorregulación. Bueno, que ya en la etapa adulta muchos dicen, así es. Bueno, ¿cómo podría ser una sintomatología? Y no porque sea déficit de atención, y lo comentaba con mi asistente en la mañana. Pues si duermes a la 1 de la mañana, 12 de la mañana, ¿cómo va a estar el siguiente día? Irritable, no captas igual, te sientes debilitada. Te tomas un fármaco, pues te anima, pero es el fármaco. Sí. Aunque tú tienes la posibilidad de dormir temprano, alimentarte bien, hacer ejercicio, para que tu cerebro, antes del fármaco, adapte esa actividad eléctrica. Porque no tienes discapacidad, no tienes déficit de atención, no tienes discapacidad intelectual, no tienes nada que te obliga a no dormir temprano. Organiza, disciplínate. Tiene que ver con tu crianza, tiene que ver con tu cultura, tiene que ver con tu inmediatez. Eso es punto y aparte. El adulto, pues si hacemos un diagnóstico ahorita, me lo haces a mí, yo te aseguro que salgo con déficit de atención. Te lo hago a ti, seguro que sales con déficit. Porque viene conmovido según la cultura, pero principalmente en todos los aspectos, y que yo quiero hacer un reconocimiento especial. Álvaro Pascal lo tiene Estados Unidos, Francisco de la Mora, España, lo tenemos en México con Valadez, Patricia Gallo, en el Hospital de Psiquiatría. El cerebro se adapta cada 24 horas y se modifica cada 24 horas y se oxigena, integra cada 24 horas. ¿Dónde lo hace? Cuando duerme. Mi hijo tiene alteración, seguro va a tener algún déficit. Aquí la importancia de dormir tus horas. Que te claro está. Déjale otro comentario que por aquí dejaron. Dice, ¿qué estrategias se podrían utilizar en casa para ayudar al pequeño? Bueno, dependiendo de la edad, ¿no? Hay veces que yo le digo a las mamás, no pongas este pictograma tan chiquito porque él tiene discapacidad intelectual. Hay que ponerle un poco más grande. No pongas el pictograma tan grande porque él tiene déficit de atención. Hay que ponerlo pequeño para que focalice. Para que se centre. ¿No? Pero lo primero que yo te puedo recomendar para la atención es la focalización y el contacto visual. ¿Por qué el contacto visual? Ahí va. Si mi hijo no tiene contacto visual, supongamos que platícame algo. Quiero platicarte que en la mañana atendí tantos pacientes,
Y bueno, después me fui a comer. Mira, estoy viendo el logo de Reconexión Integral, estoy Ah. viendo las cortinas, estoy viendo el sillón, pero el soporte visual a mi edad es importante. Claro. Si yo te veo y te digo, fíjate que tuve 10 pacientes desde la mañana, muy temprano a las 9. Mi código social, mi dramatización, te transmito mi emoción, se vuelve empático, Claro. conectas tu neurona espejo y para la relación social ocupamos mirarnos. Sí. La cara tiene 2000 expresiones faciales, comprobadas 21 emociones. Antes eran comprobadas 16, hace muchísimos años 11. Ahorita, gracias a Dios, son 21. Que no nada más es la tristeza, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la sorpresa. El no, miedo. que hay 21 y que expresiones 2000. ¿Vale? Entonces el contacto visual, si yo no te veo, ya me perdí ese código social. La atención. Ya me perdí esa expresión, esa intencionalidad. ¿Y qué hace el déficit de atención también? Que viene conmovido. No te veo, me vuelvo inflexible. Supongamos, en la mañana tuve 11 pacientes. Me fue muy feliz. Estoy muy contenta. ¿Te transmito lo mismo? No cuadra para nada. Tengo el lenguaje. ¿Te transmite? El lenguaje no nada más transmite. Pero si es el lenguaje, ¿qué crees, Sergio? Ya fíjate, el de la expresión. Pude pagar la renta porque tuve 100 pacientes. Te transmito. Sí. ¿Vale? Entonces, el lenguaje juega un papel importante. El contacto, pues para que se conecte la neurona espejo, veas si estoy. Y lo puedas imitar. Es fundamental mirarnos a los ojos. Yo pienso que en el déficit de atención lo primero que es, y se lo dije a las terapeutas hoy, para el siguiente lunes vamos a rescatar 16 contactos visuales en ese niño y quiero que cada contacto visual dure 8 segundos. Es dos preguntas que me encantan. Uno, ¿a partir de qué edad debe de existir el contacto visual? Desde los 3 meses. Desde los 3 meses. A ver, ahí va, 3 meses. Nace el bebé y te lo dan en la mano, o te lo dan en la... bueno, si tu hijo amanece nace con los ojos abiertos, que es muy bueno, mirarle. Pero como el niño va creciendo, dejo de mirarle. Sí. ¿A qué edad, mejor sería mi pregunta, a qué edad dejamos de mirarle? A mi edad, 34 años, mi madre todavía me mira, me habla, se atiende por mí, aunque yo sea funcional. El déficit de atención, para contestar la pregunta que hicieron hace 10 minutos, está relacionado con el psicoanálisis. ¿Por qué? Porque todo déficit parte del vientre, parte de la vida intrauterina y de la fuente que es la mamá. A menor visualización que me des, mayor déficit visual que yo tengo. Creo que esta es totalmente de educación especial. ¿Los pictogramas se pueden utilizar para niños con sordera y autismo? Claro, claro que sí. Yo le preguntaría a esa persona o a esa mamá, si sales a manejar, ¿habría un día en que no existieran los semáforos? En que no existiera el señalamiento cuando vas por carretera para saber si hay una gas, un restaurante, una farmacia. Cuando sales y para ubicar un Oxxo ubicas el color naranja y rojo, que le estoy haciendo el paro a los Oxxos, que yo soy más famosa que los Oxxos. A una farmacia en color blanco como Benavides. Sí. ¿Sí me explico? Sí, sí. Nos ubicamos a nivel espacial y temporal por el soporte visual. Soporte visual puede ser la luna, puede ser el sol, claro. ¿Vale? En los niños con déficit de atención, con sordera, sin lenguaje, ocupan forzosamente una representación mental que me lleve a una memoria intangible, a una situación simbólica, para poderla integrar y saber que hoy es día y señalo el sol. Pero si no lo sé y no estoy integrado psíquica y corpóreamente, tendré que mostrarle un pictograma que diga, hoy es de día porque sale el sol. Los símbolos nos ayudan a relacionarnos con Yo voy en el carro, yo sé que rojo es, pásate álgebra, ándale, pásate, cúcale. No. Sé que rojo es para. Claro.
¿Y el amarillo? ¿Para bailar, cotorrear un rato? No. Para que le pises más rápido. Sé que el amarillo es espera. Espera un rato. Como tú quieras, pero espera. Y sé que el verde es me pongo a leer. No. Sé que el verde es continúa. Yo forzosamente ocupo un soporte visual que me guíe. Yo soy un soporte visual para ti. Tú eres un soporte visual para mí. Claro. Todo lo que vistes, cómo te comportas, tu higiene postural, tu entonación, tus contactos visuales para mí son un soporte visual. A ver, leo otra, dice. Este es un agradecimiento para ti, Álgebra. Te dicen gracias por esos consejos. Me están abriendo el panorama. ¿Mil qué? Ay, no leo. Bueno, en fin. 1000 veces para comunicarme con mi niño. Ah, ok. Una plática demasiado enriquecedora para mi formación como psicólogo. Se los agradezco mucho. Ok, muchas gracias, Zeus. Y por aquí están los pictogramas. Dice, noto que aún tiene varios síntomas. Fuma marihuana para calmar la hiperactividad. Se complica más. A ver. Ahí va. Si noto que aún tiene varios síntomas, fuma marihuana para calmar la hiperactividad, ¿se complica más un tratamiento? Ahí va. No es de que el niño lo vas a ver fumando marihuana, ¿eh? Ojo. Me imagino que es en adultos, Ojo. obviamente. Monterrey, Guadalajara, México, tiene tratamientos a través del cannabis. Ok. Son gotas o son medicamentos que se hacen a base, como cualquier medicamento, sí, a base de ciertos químicos. Que por cierto, en Reconexión trabajamos lo que son los probióticos, no porque yo los medique, hay un médico, y no porque el médico los medique, sino que la mamá se le enseña que a través de la nutrición, del ejercicio y del conocimiento del órgano intestinal, qué alimentos son los más viables según la discapacidad. No es de que fume. Y si es un adulto, aunque tú veas adultos fumando marihuana, no significa que sean funcionales, que sean objetivos, que se atiendan en la actividad o que inhiban esa alteración del cerebro. Ojo, porque eso puede ser muy vulgar decirlo y no porque diga el comentario. Hay personas que pueden calmar la ansiedad con medicamentos, hay personas que la calman con el alcohol, hay personas que la calman con el cigarro, hay personas que la calman con la marihuana, con el cannabis, con lo que quieran. ¿Sí? Siempre y cuando sean funcionales, siempre y cuando tengan niveles de conciencia que aportar a la funcionalidad. No significa que si yo veo una persona que fuma, no aportas nada. Obviamente nos habla de una reeducación emocional si esa situación, como las mamás, conocemos muchas personas que son sumamente funcionales, altos mandatarios, altos, que para dormir una pastillita, ¿vale? Estrés. Que para la ansiedad, que porque mi hermano es psiquiatra y me ve muy ansiosa, ¡pum! O sea, el fármaco no es lo único que inhibe el impulso o que regula la atipicidad del cerebro. El mismo efecto que tiene la marihuana, el cannabis, ¿cómo se llama? El placebo del medicamento, y no lo digo yo, investígalo, a mí no me creas nada, tiene que ver todo en relación con las emociones, porque las emociones es lo que causa el daño o la afectación del trauma, por así decirlo, la fisura en el cerebro, postraumático, sí, y todo ese cambio neuroquímico desde que estamos embarazadas o desde que vamos a tener bebés. No hay que confundirlos y no hay que, ¿cómo se llama?, generalizar y tampoco dar por hecho, ¿eh? Claro. Tampoco dar por hecho. Yo no sé si los médicos fumen marihuana, yo no sé si los abogados fumen marihuana, yo no sé si Sergio se toma una pastilla antes de dormir, yo no sé si álgebra... No. Si tu hijo, el impulso, la hiperactividad, la falta de atención, no lo vas a poner a un medicamento o un cannabis. Primero vas a observar si es tu crianza o tu emoción. Entonces puede ser, lo principal podría ser la interacción. La interacción con el niño, tratar de estar comunicados con el niño. Según el caso, porque hay que preguntarle a la mamá. Sí. Para aminorar, aminora, ya te dije los alimentos.
Hay alimentos que también alteran: harinas, salchicha, jamón y lácteos. Embutidos y lácteos. Hay que descartarlos. Descártalos. ¿Cuánto tiempo? No soy nutriólogo, ve con un nutriólogo. Okay. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 21 días. Te lo va a poder explicar mejor un nutriólogo, que Nayarit tiene buenos nutriólogos. Okay. Bueno. Y antes de eso, el sueño. Regula el sueño, dosifica el sueño, estandariza el sueño. 3, estandariza el ejercicio. 4, y lo más fundamental, regula tú como mamá la emoción, lo que proyectas, porque eso también genera déficit. Leemos esta última pregunta y ya concluimos, que es de Meli Castañeda. Pregunta, dice: ¿Como docente de primaria podríamos apoyar a la detección y prevención, y cómo lo haríamos? Claro que sí, claro que Yo sí. creo que sería, maestra, después de los papás. Es que el maestro, yo pienso que el maestro en Nayarit, no de educación especial, cualquier docente de primaria es el especialista, por así decirlo, es el profesional que más población infantil recibe. La mamá recibe a su hijo, pero no recibe 80. Todavía más que un pediatra. Más que un pediatra. Y diario. El pediatra lo ve cada mes. El neurólogo lo ve cada mes y 20 minutos. Sí. O sea, para explicarme todo el cerebro, la actividad del cerebro, por Dios, no mientan. Pobres mamás, están por todos lados como peregrinar, o sea, hasta el pichón vamos, hasta todos lados vamos. Bueno, en fin, la maestra. Okay. ¿Cómo puede ayudar un maestro a detectar? Maestra, y a prevenir. Según mi experiencia, primero observa. Y observa si no es tu angustia, y observa si no es tu ansiedad, si no es tu neurosis, si no es tu falta de entusiasmo. Porque yo hay veces que podía llegar a un lugar y no entusiasmarme, aunque fuera perfecto. Primero la maestra, un análisis personal. El déficit, no el déficit, ojo, creo que cualquier etiqueta, antes de ser etiquetada o nombrada, principalmente no es tu culpa, mamá, créemelo, aunque tengo un déficit, pero créemelo que el mayor error lo tenemos los profesionales. Me juzgue un pediatra, un neurólogo, lo que tú quieras, los especialistas con los que yo me he formado. El principal el error es el desconocimiento, y nosotros que creemos saber qué es lo más importante para ti y nos creemos dioses y capaces de decírtelo, Okay. No. Punto número 1, ¿no? 2. Considero que lo primero que tienes que hacer como maestra es observar, saber si no tiene nada que ver contigo. Poner en práctica tu capacidad de la cual hablaba de Rivière, que yo decía, ¿por qué el libro no habla de una capacidad de la mamá nada más y nos habla de la capacidad de la maestra? La maestra se convierte prácticamente como madre, ¿no? Y me queda muy grabada una poesía que dije hace cuando estaba muy chiquita, porque yo declamaba: te entregan a un hijo, te entregan a una persona, 50 minutos, 4 horas, 5 horas, haces lo que puedes. La principal herramienta de rehabilitación, maestra, no te frustres, es la familia. Pero si tú lo sabes detectar desde no tu ansiedad, desde no tu cuestión egocentrista, porque somos muy ego, yo lo detecté, yo vi, señora, su hijo tiene eso, y no es cierto, no tiene nada. Pero bueno, eso nos habla de que mínimo la maestra ya está alerta. Ya no pasa desapercibido el niño que se está golpeando contra la pared y la maestra pensó que era por enojón. Ya no pasa desapercibido que el niño se chupe la camisa. Sí. La maestra, y si me escucha el secretario de Educación Pública, yo considero que la evolución de los programas de diagnóstico e intervención están en las primarias, en los CENDIs, en los preescolares, con los maestros. Los maestros conocen mejor a un niño, a veces mejor que su papá. Los maestros contienen mejor a un niño emocional, a veces más que sus papás. Los maestros le hablan y dan la carne al asador, a veces más que los papás.
Pero por uno perdemos todos, como dijera la cultura. Sí. Por un profesional también pierden los demás neurólogos, los demás psiquiatras. Y no nada más Guadalajara, México y Monterrey y Querétaro tienen los mejores profesionistas. Nayarit tiene que creer en sus profesionistas. La cultura que no la tiene ni Monterrey ni Guadalajara, nada más la tiene Nayarit, tiene que ser evaluada nada más en Nayarit. Y que nosotros nada más queramos incubar eso. Y cuando lo descubramos, lo compartamos. Con mucho gusto, ¿no? De hecho, yo quisiera responderle un poco de la psicoterapia. Algo muy bonito que aprendí mientras que estudiaba psicoanálisis es el proceso con el otro. Somos nada más dos en el consultorio, pero cuando inevitablemente hay pacientes que nos provocan sentimientos. Entonces, cuando el paciente me comienza a mí a generar un sentimiento de molestia, de amor, de irritación, de incomodidad, de lo que sea, de asco, hasta de miedo, ese sentimiento no me pertenece. Si ese paciente me hace sentir molesto a mí, muy posiblemente yo lo voy a atender desde mi molestia. Y si me hace sentirme molesto a mí, ¿a cuántas otras personas ese paciente no hace sentir molestos y le responden al paciente desde la molestia? Y en ese entonces yo me habré convertido en uno más de los molestos que le responden, cuando él viene a una atención con alguien que en teoría debería ser imparcial. Es muy importante este comentario que haces, resaltando la labor del psiquiatra, del pediatra, del maestro, del neurólogo y del psicoanalista y del neuropsicólogo, de los maestros y de los papás. Que espero se agregue otro clínico como el terapeuta físico, ¿vale? Y todos los profesionales. Lo que acabas de comentar, Sergio, es algo que a mí me gusta mucho platicar y que me gusta mucho compartir. Considero que cuando un terapeuta rehabilita es porque ya se rehabilitó. Y cuando un terapeuta se confunde con el malestar de su paciente, como una calcamonía, como una simbiosis, es porque no se diferencia. Exacto. No se diferencia del malestar de él y mi malestar. Se proyecta en el mismo. Por lo mismo le digo a las mamás, es el berrinche del niño, no es el tuyo, diferencíate. Si la madre no logra diferenciarte, entonces es ocasionado por la ansiedad, la situación de la madre. Es como una calca, ¿eh? Sí. Y a veces, te contagia el sentimiento. yo le contaba a mis papás tiempo atrás, a las terapeutas con las cuales colaboro, que son psicólogas, hay una línea tan delgadita que no es visible, que se llama vínculo. Y ese vínculo se quiebra como la escarchita o se une como cualquier otra cosa, ¿no? Lo más importante en un papá para cambiar el estado químico y neuroquímico, emocional, comportamental, incluso corpóreo, lo mismo es con un profesional. Formar vínculo. Maestra de educación especial o maestra docente, maestra, que todas las maestras, un saludo. Sinceramente hay que sentirse bien orgullosas de ser maestra. Yo resalto mucho mi profesión. Yo nunca digo que yo soy maestra. Mis padres son maestros y yo soy maestra. Mis primas, Nayeli Moya. Mi tía, Premio Nacional, maestra, Leticia Moya. ¿Sí? No es nada más el decir que nosotros podemos transmitir, ni como terapeutas, ni como psicólogos, ni como maestros. En realidad, cuando nosotros hacemos evolucionar a una mamá a que detecte o observe o esté atenta, es porque nosotros también ya evolucionamos con la mamá y estamos haciendo una diferenciación. Ella te ayuda, yo te ayudo y ella ayuda, pero es ese vínculo que yo comento que no es visible, pero es lo más importante y se forma cuando tu hijo en cuanto nace. Si la madre no es capaz de crear un vínculo que va a afectar a nivel neuroquímico y cerebral, áreas prefrontales, en el déficit de atención, ¿cómo crees que lo vamos a formar nada más los maestros?
¿vale? Y aunque yo lo forme bien bonito, no va a ser igual de significativo a nivel cerebral que lo formes tú. Una mamá me decía, yo no verbalizo igual que usted, al contrario, verbalizas y verbalizarás mejor que yo, porque yo a tu hijo lo veo 50 minutos, pero tú lo ves más de 22 horas. ¿Quién tiene más repertorio facial? ¿Quién tiene más repertorio verbal porque lo ve? Tú. Cree en ti, mamá, que realmente tú eres una caja de rehabilitación. Y si no me crees a mí, te vuelvo a repetir. Pedro Lain, Mario Puig, Francisco de la Mora, Ángel Rivier y mexicanos, Patricia Zabaleta, Hans Olvera, Velázquez, Rafael Velázquez, Ciudad de México, Cineprex, Víctor da Fonseca, Psicomotricidad, Brasil, Robert Rigal, Canadá. O sea, no ocupas en realidad nada más ver un diagnóstico y una etiqueta, ocupas observar a tu hijo y en verdad no diferenciar a tu hijo nada más con un vecino, sino realmente tú qué ves, tú qué quieres. Cuando vean a mi tratamiento, yo lo primero que pido es, ok, mañana veo al niño, pero me traes una hoja que diga todo, con puño y letra, que tengo muchísimos escritos, que digan qué realmente a ti te genera conflicto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y luego hay muchos que dicen que mi hijo llora, ¿no? Pues, que mi hijo se para, que mi hijo... No, es muy importante observar, mamá. Tu mayor herramienta es la observación y tu lenguaje. Créemelo, un día vamos a estar hablando más sobre esto, ¿no? Se nos fue el tiempo. Feliz Día del Maestro a todos, son los mejores, Nayarit. Nayarit. Y bueno, muchas gracias a quienes estuvieron pues aquí desde el inicio hasta el final. Pues la maestra álgebra, pues ya saben el motivo por el cual yo vengo aquí con ella. Ella es la experta en el tema. Entonces, ¿cómo? No, ya terminamos. Ya luego se los contestamos mediante comentario. Muchas gracias. Los viernes vamos a estar haciendo nuestros live. Vamos a estar viendo si cada viernes o cada 15 días, a ver cómo nos organizamos. Y bueno, van a ser viernes de educación especial. Muchas gracias. Y cualquier pregunta que tengan, pueden buscar a la maestra álgebra. ¿Cómo? ¿En Face? Álgebra Encinas o Reconexión Integral. Reconexión Integral. Somos diversos. Ahí pueden encontrar a la maestra álgebra. Cualquier duda que tengan, consulta, lo que sea, y con ella. Diviértete con el desarrollo de tu hijo, diviértete siendo maestra, diviértete haciendo lo que más te gusta. No todo es un déficit, no todo es un problema. Somos diversos, nada más. Muchas gracias y que pasen buenas noches. Saludos a todas mis maestras, a todos los maestros. Bye.